Buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días. Ojalá, ojalá. Nuevamente, darles la bienvenida a este ya 10º webinar de Emprendedores Nikkei. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes nuevamente. Igual esperando que ustedes se encuentren bien, tanto así como su familia y sus amigos también. El día de hoy, como habrán podido haber visto en las redes sociales, tenemos la participación de un invitado, ¿no? El día de hoy, Carlos Pereira nos va a acompañar. Eh, Carlitos es un profesional con experiencia en marketing de servicios, imagen corporativa, ¿no? Estudio de mercados, asimismo como realiza consultorías en Lima y en provincias, ¿no? Cuenta con un MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña, de España, también con un máster en marketing y gestión comercial de la Escuela de Organización Industrial de España también, y es licenciado en comunicación social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, en este caso tengo digamos, la dicha de poder trabajar con Carlos. Trabajamos juntos en la misma empresa, en Cooperativa Abaco, y puedo dar fe de su calidad profesional y su calidad también como ser humano, ¿no? Carlitos, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias Alex, gracias a Roger y a todo el equipo de emprendedores por la invitación, por estar aquí, compartir con ustedes esta mañana. Para mí, como ya lo mencionaba Alex, es para mí en realidad un placer poder compartirles un poco de mi conocimiento y también en este caso en específico de esta herramienta que vamos a compartir el día de hoy. Muy bien, voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación juntos. Adelante, adelante. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar la Sí, presentación? se ve todo bien. Sí, todo bien. Ok, listo. Muy bien, la voy a maximizar para que podamos visualizarla con mayor detalle. Listo. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con respecto a esta herramienta que se conoce como Business Model Canvas, o su traducción en español, que es lienzo de modelo de negocios, en específico aplicándolo a emprendimientos. De hecho, en este periodo de pandemia que estamos viviendo ha habido un interesante incremento de emprendimientos, sobre todo a nivel de nuestro país. Hay muchas personas que han optado justamente por generar sus propios ingresos o convertir una fuente o generar una fuente de ingreso para ellos y para sus familias por medio de los negocios propios, ya sea a través de restaurantes, de clases, dar consultorías, etcétera, etcétera. Entonces, si probablemente quizás tú ya tienes un emprendimiento, esta herramienta creo que te va a ayudar a poder perfeccionarlo. Y si estás en mente, quizás de repente sumarte a toda esta interesante ola de peruanos y peruanas que están aplicando emprendimientos para poder generar sus propios ingresos, también en realidad te invito a que lo puedas utilizar porque te va a ayudar a tener este esquema bastante general de los elementos que necesitamos cuando queremos pensar en un modelo de negocio. Bueno, ya lo mencioné un poco Alex, mi nombre es Carlos Pereira, yo soy publicista de profesión, tengo también un posgrado en marketing, en administración de empresas, y desde hace varios años me he especializado en todo lo que es metodologías ágiles, desde Lego Serious Play, y por supuesto también la herramienta que vamos a ver el día de hoy, que es Business Model Canvas. Me gustaría poder iniciar comentando un poco cómo era esta dinámica de elaborar emprendimientos antes y sobre todo ahora. De manera tradicional, ¿cómo es que se hacía un modelo de negocio?
y por supuesto todavía se sigue aplicando. Posiblemente cuando pensamos en un modelo de negocio, pensamos en algo como lo que estamos visualizando en la imagen. Un gran documento muy extenso, con muchos capítulos, muchas partes, súper detallado y que no está mal. De hecho, nos lo han enseñado en nuestras casas de estudio, universidades, institutos, posgrados incluido, a que siempre tenemos que trabajar sobre documentos bastante detallados. El asunto es que cuando hablamos de generar un emprendimiento como tal, es decir, eh, desarrollar un negocio o un modelo de negocio, no en realidad no es tan fácil poder comprender un modelo de negocio utilizando un documento tan extenso. Ahora, ¿es necesario? Sí, es necesario porque evidentemente tenemos que minimizar todo tipo de riesgos. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que por medio de la aplicación del Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocios, vamos a poder juntos saber cómo podemos reducir todo este gran documento que a veces generamos. Entonces, para poder hacerlo más sencillo, ¿cuáles son las características que debería tener precisamente un modelo de negocio para el mundo actual, para este mundo presente? Bueno, principalmente hay diferentes características, pero principalmente yo he colocado aquí algunas que son las más importantes. Por ejemplo, que sea simple en su contenido, es decir, que no sea muy extenso, integrado en todos sus puntos, es decir, que podamos visualizar cada uno de los capítulos al mismo tiempo y que estén correlacionados, es decir, que no es que cada uno vaya por su lado, sino que todos tengan en realidad la correspondiente integración, que sea fácil de entender, mientras más sencillo mejor. Por supuesto, la creatividad. Podemos utilizar post-its, podemos utilizar dibujos incluso para poder hacerlo. Yo incluso en sesiones de facilitación utilizo el Lego Serious Play para poder aterrizar los componentes del lienzo de negocio. Y lo he colocado aquí de manera resaltada, por supuesto, y sobre todo en el entorno que estamos viviendo, un modelo de negocio tiene que ser innovador. Tenemos que definitivamente retarnos a nosotros mismos y hacer cosas de manera diferente. Por esa razón es que el día de hoy vamos a conocer esta herramienta. El lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas, o por sus siglas en inglés BMC, como también se le conoce, es parte de las diferentes metodologías ágiles que analizan y reflejan los principales elementos de un modelo de negocio, es decir, de un emprendimiento, muy bien, ya sea en fase temprana, es decir, que recién se está desarrollando, o incluso de un negocio que ya está incluso consolidado. Y siguiendo las características que hemos visto hace un momento, nos da una visión bastante global del mismo, de manera rápida y sencilla. Es decir, si yo quisiera saber exactamente quiénes son mis proveedores o cuál es, por ejemplo, mi grupo de clientes a los cuales yo me voy a enfocar, no tendría que ir al capítulo 1 y luego al capítulo 6 y luego al capítulo 7 respectivamente, sino que en una sola vista puedo tener los 9 módulos que van a componer justamente este lienzo de modelo de negocio. Y como dije, nos da una visión bastante rápida, dinámica, sencilla y por supuesto creativa e innovadora de nuestra propuesta de emprendimiento. Es importante resaltar que esta propuesta de lienzo de modelo de negocio la desarrolló el señor Alexander Osterwalder en el año 2000 y de hecho si alguno tiene interés en profundizar un poco más respecto a esta metodología, puede adquirir sus libros, están en versión online, los recomiendo mucho, ya han pasado por diferentes reediciones, yo tengo la más reciente que es del año 2019 y también están en versiones, como dije, tanto en versión digital como en versión impresa. Entonces, les presento aquí el Business Model Canvas.
que son estos 9 elementos. En términos generales, se le ha asignado una numeración que, digamos, es la manera en la cual deberíamos ir desarrollándolos progresivamente. Ahora, es importante también acotar de que, si bien estos números nos dan una relación, y así fue como lo planteó el señor Osterwalder, no necesariamente es el orden que deberíamos seguir siempre. ¿Por qué? Porque de hecho, como ustedes se pueden dar cuenta, visualizamos los 9 módulos en una sola vista. Es decir, no tengo que retroceder, no tengo que avanzar, no tengo que ir a un capítulo, como decía hace un momento, sino que en una sola página, en un solo lienzo, por eso se le conoce como Canvas, podemos visualizar todos los elementos. De hecho, si algunos de ustedes, como les decía al inicio, tienen interés en generar un emprendimiento en fase temprana, pueden utilizarlo usando la herramienta más básica, que es una hoja de bond, tamaño A4, y simplemente dividirla como lo estamos visualizando aquí. O en su defecto, si quizás ustedes prefieren más los entornos digitales, pueden utilizar cualquiera de los enlaces que les estoy colocando en la parte inferior. Uno es el canvanizer.com, que lo pueden encontrar en Google. Está en inglés, pero como saben, Google permite la traducción rápida justamente de estos elementos, ¿sí? Lo pueden simplemente traducir y pueden utilizarlo y ya tienen digitalizada la herramienta. Y gracias a una alma caritativa que también lo ha colocado también en Google, existe un documento compartido donde hay una plantilla que también pueden utilizarla con ayuda de POSITs digitales y la pueden desarrollar sin ningún problema. Repito, tienen el canvanizer.com, está en la parte inferior del enlace, y también está el docs.google.com/drawings/. Muy bien, ahí lo pueden encontrar y, como repito, pueden utilizar estas herramientas digitales. Si no, no se preocupen, no se estresen, también utilizando simplemente una hoja de bond lo pueden hacer. De manera muy rápida quisiera comentarles quiénes han aplicado esta metodología. Porque cuando a veces revisamos estos contenidos pensamos que quizás no son tan fáciles de aplicar, no son tan fáciles de implementar. Pero de hecho nos sorprendería saber de que sí, en realidad son bastante cercanos y son bastante fáciles de poder utilizar. Como por ejemplo esta compañía que se llama Laboratoria, fundada por Mariana Costa y que hoy es un negocio bastante exitoso, con sede incluso en México también, en donde fomenta enseñarle a mujeres, en este caso, en específico, a este segmento específico, todo lo que es lenguaje de programación, ya sea para páginas web, para, digamos, todo lo que es programación a nivel de entornos digitales, y que justamente a través de su modelo de negocio, ella desarrolló la propuesta. También otro caso bastante emblemático, desarrollado también por otra mujer peruana, Amparo, que justamente ella desarrolló la plataforma Kulki, hoy que forma parte de un gran grupo económico, y que, bueno, aquí les he compartido la versión anterior que tenían ellos de su página web y que ahora en realidad en los últimos meses ha ido evolucionando bastante. Ella también ha desarrollado este modelo de negocio utilizando justamente el lienzo o el canvas, como se le conoce de manera coloquial. Muy bien. Entonces, pasemos y hagamos un repaso bastante rápido con respecto a cada uno de los elementos que componen el Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocio. Ese es el mismo que yo les he mostrado hace un momento, pero ya detallando, digamos, en qué consiste cada uno de los elementos y sobre el cual nos vamos a apoyar para poder explicarlo y poder ir dándoles ejemplos para cada uno de los diferentes módulos que componen el Business Model Canvas. Muy bien, como les dije hace un momento, hay una propuesta progresiva para su desarrollo, pero es bastante referencial.
No es en realidad una propuesta obligatoria. Muy bien. Yo aquí les voy a dar mi propia sugerencia de cómo podemos ir desarrollando justamente este modelo de negocios. Algo que también a veces me suelen preguntar mucho en clase o cuando hago consultorías ¿es posible incluso reducir más el Canvas? O sea, ¿se puede reducir más? Y sí, sí es posible incluso reducirlo. Si ya hablamos de 4 módulos, podemos llegar a considerar incluso, perdón, si hablamos de 9 módulos, podemos reducirlo incluso a 4 módulos, que es, por ejemplo, el qué, que es nuestra propuesta de valor principal, el quién, que serían nuestros clientes, el cómo, que es precisamente la manera en la cual vamos a entregar nuestros productos o nuestros servicios, y finalmente el cuánto, ¿no? Es decir, de qué manera nos va a representar tanto los ingresos que vamos a obtener, así como nuestra estructura de costos. Les hago esta acotación porque incluso de esta manera también incluso se puede simplificar aún más el lienzo de modelo de negocios. Vamos con el primer componente. Segmento de clientes. ¿Por qué empiezo yo por segmento de clientes? Porque de hecho hay algunos, y lo pueden encontrar también en algunas otras ponencias, a veces se suele empezar por propuesta de valor y otros a veces empiezan por este, que es mi caso. Porque al menos en mi experiencia, siempre toda iniciativa de negocio, todo emprendimiento, todo producto o servicio, siempre nace con un grupo de personas, es decir, a quienes vamos a justamente a satisfacer sus necesidades, a quienes les vamos a resolver un problema. Por eso hago esa acotación de empezar primero por segmento de clientes. Sin embargo, repito, a veces se suele empezar, o a veces otros profesionales suelen empezar más por la propuesta de valor, ¿correcto? Sin embargo, claro, para poder hablar de una propuesta de valor, tendría yo que primero decir, ok, ¿a quién le estoy solucionando ese problema? Y ahí es donde entran justamente los clientes. Entonces, en los clientes tenemos, me gusta siempre precisar que hay dos grupos objetivos. Lo que se llama el público objetivo primario, que es decir, aquellas personas a las cuales tú vas a ofrecer tu producto o tu servicio de manera constante. Es decir, a quienes tú siempre vas a dedicar tus esfuerzos. En un momento con los ejemplos que vamos a compartir, se va a entender un poco mejor. Y luego tenemos el público objetivo secundario, que digamos que son aquellas personas que no necesariamente tú pensaste en un inicio en ofrecer tu producto hacia ellos, o no necesariamente representa digamos, el grupo más importante. Digamos, quizás el 20% son solo público secundario y el 80% son tu grupo primario. Aquí también tenemos que hacernos algunas preguntas, y acá sí les recomiendo mucho, en el caso del segmento de clientes, detenernos a analizar exactamente quiénes son esos clientes, hacer una radiografía consciente y empática de ellos. ¿Por qué razón? Me gusta siempre mencionar en clases y asesorías de que tenemos que enamorarnos de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque los vamos a ver, los vamos a conocer. Nuestro propósito en realidad es ayudarles con alguna experiencia de vida o con algún producto que va a ayudarles en alguna experiencia de vida. Entonces, si nosotros en realidad no tenemos un genuino enamoramiento hacia ellos, es muy difícil en realidad que posiblemente luego, en los siguientes módulos que vamos a ver, nuestro vínculo, nuestra relación con ellos se va a ver quebrantada. Y ahí es cuando nos vamos a preguntar, ¿por qué razón este cliente no me vuelve a comprar? ¿Por qué razón este cliente no ha vuelto, no ha regresado? ¿No? ¿Por qué? Porque posiblemente quizás estamos más orientados a la parte económica, ¿bien? Y no necesariamente estamos orientados a cómo satisfacer de manera adecuada sus necesidades. Quisiera aquí compartirles un ejemplo. Este es un emprendimiento que se llama, lo voy a mencionar tal cual como es el nombre, digamos, en español, pero de hecho es un emprendimiento de origen hindú. Se llama Dasu, lo pueden encontrar en redes sociales de esa manera. Y ellos venden lo que es comida, comida hindú, de un estilo bastante callejero, digamos al paso, por así decirlo.
Y su público objetivo primario, en este caso, serían principalmente las personas que quizás ya conocían esta comida y evidentemente se sienten identificados, ¿no? Es decir, dicen, ah, mira, yo he probado esta comida hindú y qué bueno que ahora exista un local que pueda ofrecerme estos sabores que yo en algún momento he probado. Entonces tú ya los conoces, entonces ese sería tu público objetivo primario. Y en el caso del público objetivo secundario, serían posiblemente todas aquellas personas que jamás han conocido esta categoría de comida y que posiblemente tienen algún interés o tienen alguna curiosidad en querer probar estos sabores. Ojo, como cualquier estilo de comida, evidentemente la comida hindú tiene diferentes espectros, ¿no? Y como repito, ellos se especializan mucho en lo que es esta comida bastante al paso, con sabores bastante interesantes, ¿sí? De hecho, recuerdo cuando la primera vez que yo lo visité, el local en realidad todo está escrito en ese idioma, y genera mucha curiosidad. Y claro, ellos le han colocado una descripción en español exactamente de en qué consiste el plato. Porque claro, al ser yo, en este caso, un público objetivo secundario y no conocer sobre esta comida, hay un proceso de aprendizaje y me va interesando exactamente en qué consisten estos platos. Pero como repito, nos sirve para poder entender más con respecto a los públicos objetivos primarios y los públicos objetivos secundarios. Aquí cabría decir también de que es posible que por medio de esta adopción o conocimiento o educación que se le va dando a público objetivo secundario, ellos terminen convirtiéndose en primario, sí, también es posible. También es posible, porque te va gustando los sabores, te gusta justamente digamos, el, incluso la sazón o los ingredientes o la manera en cómo ellos lo preparan, y eso hace que tú vuelvas a seguir usando o solicitando sus productos. Luego tenemos la propuesta de valor. Bien. Y la propuesta de valor, en términos generales, es, una vez que ya tenemos a nuestro público objetivo ya definido, es pensar quiénes serían o cuál sería el problema que le estamos solucionando a nuestro cliente. ¿Ok? O sea, ¿qué le estamos solucionando? Porque restaurantes hay varios. Empresas de, por ejemplo, lavanderías también hay muchas. Por ejemplo, ahora que también hay servicios de lavado o de grooming para mascotas, como se le conoce también hay muchos. La pregunta sería exactamente qué problema le estamos solucionando al cliente. Y este problema, cuando pensemos justamente en el problema y la forma en la cual lo vamos a solucionar, que sería nuestra propuesta de valor, es también pensar y añadirle a esa propuesta qué nos va a distinguir a nosotros, qué nos va a hacer únicos. Porque, como repito, restaurantes hay muchos. Entonces, ¿qué me podría ayudar a mí? Me podría dar una diferenciación respecto a mis competidores. Algo que ninguna otra empresa podría estar entregándoselo y que yo justamente lo voy a hacer. Acá me gustaría compartirles el caso de un emprendimiento en el cual yo formé parte, que se llamaba Soila, y que fue la primera plataforma aquí en Perú que brindaba el servicio de planchado, limpieza, cocina y lavado a domicilio, donde uno solicitaba asistentes del hogar, ¿sí? Que comúnmente de manera no tan adecuada se les denomina como empleadas, y que nosotros en realidad lo ofrecíamos a través de una plataforma electrónica donde nuestros clientes podían justamente solicitar a las asistentes del hogar. Le estamos brindando justamente una gran solución a este problema, porque identificamos de que, digamos, por las condiciones en las cuales las asistentes del hogar trabajan en nuestro país, muchas de ellas a veces suelen renunciar de imprevisto o no suelen o simplemente no suelen regresar, o a veces la persona se siente, quizás ha habido algún inconveniente con esa persona y tienes que buscar a una nueva asistente. Y en ese proceso no es tan fácil, no es tan rápido. Y más si de repente quizás, en este caso, nuestro cliente es alguien que tiene hijos, que tiene familia, porque probablemente quizás esta persona incluso cumple más de una función, no solo lava, plancha, cocina, sino que también cuida a la familia. Entonces, en ese sentido, identificamos una problemática bastante interesante y la propuesta de valor que nosotros diseñamos era, uno,
que podías pedir a esos asistentes porque había una plana, digamos, en donde tú podías elegir el asistente en el horario que más se te acomodaba, ¿sí? Y por otro lado, también podías tener la confianza de que en realidad no iba a haber estos inconvenientes. De hecho, una de las principales barreras o problemáticas que nosotros encontramos cuando creamos Zoila es la desconfianza respecto a si es que este asistente me vaya a quizás a robar o quizás no vaya a ser una persona lo suficientemente educada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa barrera que nosotros identificamos y esa problemática la trabajamos muy bien para poder solucionarla por medio de nuestra propuesta de valor. Y de hecho, nunca tuvimos ningún inconveniente de ese tipo. Nos funcionó bastante bien. Y de esa manera es como me gustaría poder graficarles el punto de lo que es una propuesta de valor. Es decir, ¿qué nos distingue en realidad respecto a otros competidores? Aquí les traigo otro ejemplo, que esta es una empresa bastante nueva que se llama Cook, peruana también, y que ellos ofrecen estos bowls, ¿no? O bread bowls, como se denominan, en los cuales el pan justamente sirve como un contenedor de diferentes platos, ¿no? En este caso ellos a la fecha tienen algunos sabores, pero ya están próximos a incrementarlos más. Y claro, en este caso la problemática es la alimentación. Es decir, yo quiero, digamos, algo para el almuerzo o algo para la cena que sea digamos, de poco tradicional. Y claro, no es solo que sea poco tradicional, sino también es de qué manera lo soluciono, ¿no? Con sabores, con experiencias, ¿no? Entonces, la manera de entregar el producto es su propuesta de valor. Porque claro, esto no lo vas a encontrar posiblemente en un restaurante tradicional o en un restaurante de otro segmento o grupo de clientes. Muy bien. Eso sería también la propuesta de valor, ¿no? O sea, de qué manera estamos solucionando el problema y cómo nos diferenciamos respecto a la oferta que ya puede estar en estos momentos en el mercado. ¿Algún otro ejemplo adicional? Bueno, tenemos aquí en este caso, este lo tomé de una empresa americana en la cual ellos están reemplazando ya lo que es, por ejemplo, el pan o el sándwich lo evolucionan. Lo han cambiado con este formato tipo milanesa empanizada y ya no le colocan, en lugar de que la milanesa sea el relleno, la milanesa es el contenedor y el relleno viene a ser la pasta, que en este caso es como un similar estilo al Alfredo, y claro, y se le entrega al cliente de esta manera. Y nuevamente es una forma de satisfacer una problemática de alimentación, pero con una propuesta de valor que le da una diferenciación respecto al resto. En cuanto a los canales de distribución, esto hace referencia a qué tan cerca queremos estar de nuestros clientes. De hecho, con la actual pandemia, los emprendimientos digitales o el entorno digital se ha disparado bastante. Porque, claro, los restaurantes, que digamos son los ejemplos que algunos de los que hemos estado viendo aquí hasta ahora, tenían locales presenciales y no tenían locales virtuales. Entonces han tenido que virar al espacio virtual para poder empezar justamente a captar o a llegar justamente a los clientes. De hecho, esas son las dos grandes formas en las cuales podemos llegar a nuestros clientes, ya sea de manera presencial, con un local físico, o en su efecto de manera virtualizada. Si tu negocio y tu emprendimiento tienen la posibilidad de utilizar ambos, pues en buena hora. Aquí les comparto el ejemplo de esta emprendedora también, Paloma Casanave, quien en el 2009 ella fundó esta empresa que se llama Miss Cupcake y que está ubicada en Miraflores. En la presentación pueden visualizar ustedes la fachada de su local, en donde las personas, incluso ahora, en medio de este entorno de pandemia, pueden ir y comprar sus productos siguiendo los protocolos de bioseguridad. Ahí lo pueden ver incluso en la entrada, ¿correcto? Y claro, siguiendo no solo los protocolos, sino también un horario establecido. Pero también, si quieres comprar sus productos y no tienes la posibilidad de asistir hasta su local, puedes ir solicitándolos a través de su página web. Entonces, de esta manera, ella tiene un formato de distribución que tiene ambos lados, ¿no? Tiene el formato físico y tiene el formato virtual.
Si habláramos de emprendimientos que solo están en el espacio digital, tendríamos a Cambista, que es un emprendimiento también peruano, que justamente lo que hace es virtualizar el proceso de casa de tipo de cambio. O incluso esos señores que, justamente como su nombre lo indica, casi siempre se ubican a los exteriores de las instituciones financieras y que te ofrecen algún tipo de cambio preferencial. Muy bien. Pero claro, si analizamos un poco, regresamos a la propuesta de valor, ellos identificaron de que había una problemática cuando hacemos tipo de cambio, ¿no? Cuando hacemos tipo de cambio, sobre todo en la calle, con un cambista, estamos expuestos a posiblemente que todo el mundo esté mirando nuestra operación, que posiblemente quizás no te entreguen el dinero completo, o que quizás haya dinero, quizás un billete que esté falsificado, ¿no? Porque no tienes cómo corroborarlo en ese momento, sin más simplemente las técnicas palpables. A diferencia quizás de una institución financiera donde sí se puede hacer la verificación mucho más inmediata. Entonces ellos identificaron todas estas problemáticas, así como también las problemáticas de los horarios, porque quizás tú quieres irte de viaje y posiblemente no recordaste el hacer el tipo de cambio o necesitabas ciertos dólares para hacer un viaje o para hacer un pago de repente de una cuota de algún crédito o algo que tendrías que pagar. Entonces, en ese momento tú no ibas a ir hasta el banco porque quizás es un día domingo, 8 de la noche, y luego te preguntas, ¿cómo hago esta operación? Entonces, justamente nace esta propuesta de virtualización en la cual es una casa de cambio completamente digitalizada. En cuanto a la relación con los clientes, como está aquí indicado, no debemos pensar que simplemente cuando alguien nos hace una compra, se acabó, sino que al contrario, es más bien es el comienzo de una relación. Y a través de justamente la compra que nos da, digamos, es la oportunidad que nos dan los clientes, es el comienzo de poder justamente mantener este vínculo con ellos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos mantener un vínculo con ellos? ¿Cómo podemos generar ese espacio con ellos? ¿No? ¿Cómo mantenerlo fidelizado? Hay muchos ejemplos. Hoy, por ejemplo, tenemos las redes sociales que nos ayudan mucho, el correo electrónico también, que nos ayuda mucho a poder mantener este vínculo. Y acá quería colocarles este caso internacional, que es Amazon Go, en el cual, como saben, esta empresa Amazon que nos permite hacer compras por Internet, ahora está también regresando o yendo al terreno presencial, en el cual ofrece el poder comprar artículos en pequeñas tiendas de conveniencia, en donde tú adquieres los productos y ya no necesitas pagar por una caja registradora, sino que simplemente vas tomando los productos y las cámaras en las diferentes zonas que hay en esos establecimientos van registrando los productos que tú vas tomando. Y claro, como tú has ingresado a esta tienda y has activado tu cuenta de Amazon, el momento que te retiras, minutos después de que tú sales, inmediatamente se hace el cargo a tu cuenta de Amazon con respecto a ello. E incluso, eh, para justamente hacer hincapié en este punto de la relación con los clientes, Amazon le pregunta justamente a la persona que hizo la compra si es que efectivamente los artículos que se ha llevado son los que evidentemente finalmente ha tomado, ¿no? De una forma de confirmarlo, de confiar en sus clientes. Y la persona aún tiene ahí el espacio de decir, yo tomé 10 productos y posiblemente ustedes me están cobrando 12. Entonces tú puedes indicar en ese momento si es que esos 2 productos que te están cobrando de más en realidad no los tienes. Entonces se genera un vínculo también, una forma de relación con ellos, ¿no? Es una forma de relación que se ha entre tangibilizado y al mismo tiempo virtualizado por medio de esta iniciativa que ellos están aplicando. Luego tenemos el punto de los recursos clave. Y en estos recursos clave, lo que nosotros acá tenemos que tener en claro es qué cosa voy a necesitar. Tanto los elementos tangibles como los elementos intangibles. Por ejemplo, si hablo de un establecimiento o de tener un local en el cual yo voy a ofrecer mis productos y servicios, ese sería un elemento tangible. El decorado también lo sería. Y posiblemente los elementos intangibles serían más bien todos aquellos elementos como posiblemente tu logotipo,
También, por ejemplo, tener una página web, tener redes sociales, esos serían elementos intangibles. Entonces, son todos aquellos recursos que finalmente van a hacer que toda esta propuesta o toda esta idea de emprendimiento exista y pueda ofrecerse hacia tus clientes, ¿no? Para justamente entregar ese producto o servicio. Y por supuesto, este punto de los recursos clave es importante porque nos permite conocer cuál es la inversión que tú necesitas hacer. Y ese es a veces uno de los, digamos, elementos que se suele olvidar cuando ideamos o queremos implementar un emprendimiento. Pensamos en muchas cosas, pero a veces no nos olvidamos de repente de cuánto nos cuesta de quizás tener una página web, de cuánto nos cuesta posiblemente quizás pedir los permisos en la municipalidad, o posiblemente cuánto se le tiene que pagar exactamente a un empleado y en qué régimen, ¿no? Sus beneficios correspondientes. Entonces, cuando a veces omitimos eso, ahí es cuando las empresas dicen, uy, mis ventas en realidad no me están ayudando a cubrir lo que yo inicialmente había propuesto. Precisamente, y hablando también sobre el punto de los recursos humanos, el ejemplo de Patty Wong. Posiblemente ella que en las últimas semanas ha tenido una cobertura mediática bastante interesante. Ella ha mencionado y ha resaltado mucho que en realidad el recurso más importante para su negocio son justamente sus empleados. Más allá, digamos, de todos los insumos que ya podríamos nosotros visiblemente conocer, como son los insumos para estos platos que su equipo prepara, ella ha mencionado mucho y ha hecho hincapié sobre esto. E incluso en este video que lo pueden encontrar en sus redes sociales, ha comentado todas las facilidades que le está brindando a su equipo humano y que no olvidemos que finalmente también le representan un recurso a ella, es decir, le representan una partida de inversión para su negocio, como por ejemplo locales, transporte, bioseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a las actividades clave, son exactamente aquellos productos o servicios que finalmente nosotros vamos a ofrecer. Es decir, utilizando el punto anterior, que eran nuestros recursos, ahora lo que vamos a hacer es, todos estos recursos que yo tengo, ¿cómo los voy a utilizar para que finalmente se conviertan en productos o servicios que finalmente yo voy a ofrecer a mis clientes? Que lo vimos en el primer punto, que eran mis públicos objetivos primarios y mis públicos objetivos secundarios. Aquí me gustaría compartirles el ejemplo de esta compañía peruana que se llama Piola. Así lo pueden encontrar en sus redes sociales. Piola, repito. Y ellos lo que venden es billeteras, cartucheras, mochilas, portalaptops, canguros, todos hechos manufacturados y que tienen diseños bastante interesantes y que ellos los venden no a través de una tienda física, sino que los venden a través de su página web y generan su relación con el cliente por medio de sus redes sociales, por medio de su Instagram, por medio de su Facebook, por medio de WhatsApp también. Y claro, a través de estos espacios digitalizados tienen justamente todo el catálogo de los productos que ofrecen y justamente tangibilizan todas estas actividades que ellos realizan como emprendimiento. Otro punto importante y que a veces luego suele generarnos sorpresas o inconvenientes a futuro como emprendedores son los socios claves. Los socios claves son justamente aquellos agentes con los cuales las empresas van a trabajar en conjunto para poder justamente entregar esos productos o servicios que nos hemos propuesto en el punto anterior. Si se dan cuenta, se dan cuenta de cómo cada uno de los elementos están concatenados, ¿no? Entonces, si yo no tengo socios clave, no voy a poder entregar mis actividades, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los socios son, en términos generales, nuestros proveedores, ¿no? Aquellos proveedores que necesita la empresa para poder entregar su oferta. Aquí me gustaría recordar un ejemplo que posiblemente quizás todos tengan en mente. Hace algunos años, cuando Bembos en realidad tuvo que colocar este comunicado en el cual indicó de que todos sus platos, todos sus productos
perdón, se estaban entregando sin pan, o sea, se estaban entregando al plato. Y esto respondía a que su proveedor, su socio clave, que es Bimbo, había tenido un inconveniente porque por una denuncia la fábrica fue cerrada por espacio de 3 o 4 días, si mal no estoy recordando, y fue una denuncia de una usuaria que lo colocó en redes sociales. Entonces el ministerio o la autoridad competente dictaminó que en todo caso la fábrica suspendiera operaciones hasta que se esclareciera exactamente qué es lo que hubiera ocurrido. Y claro, como ustedes saben, el pan siempre tiene que ser fresco, o sea, tiene que ser del día. Entonces Bembos se quedó sin proveedor y tuvieron que informarles a todos sus clientes de que todos sus productos los estaban entregando al plato, ¿no? Al plato, o sea, sin pan. Y claro, por supuesto, luego cuando fue superado el inconveniente, muy a su estilo, como lo pueden ver en la imagen que acompaña también el comunicado, lo informaron y dijeron de que ya nuevamente contaban con este abastecimiento. Pero como les dije hace un momento, hay que tener cuidado con esto, porque si no tenemos un socio clave que en realidad sea lo suficientemente, o que, digamos, no tengamos cómo reemplazarlo o cómo apoyarnos en una alternativa B, nos va a suceder como lo similar en el caso de Venus. O como también le ha sucedido, por ejemplo, a muchos restaurantes cuando estábamos a inicios de la pandemia. Recuerdo que en el mes de mayo, cuando finalmente el gobierno dice que los restaurantes van a poder volver a operar, pero no van a poder utilizar estas aplicaciones que conocemos que hacen deliveries a domicilio, sino que van a tener que utilizar sus propios servicios de delivery. Entonces, eso le generó a muchos restaurantes el inconveniente porque ellos decían, uy, pero yo en realidad contaba con este socio clave para poder entregar el producto. Y más porque en realidad lo que el gobierno le decía es que puedes atender, pero no puedes atender en salón. O sea, tus clientes no pueden ir al establecimiento. Solo pueden retirarlo o, en su defecto, para pedir por delivery. Pero si es por delivery, tendrías que en todo caso tú contratar a alguien con todos los requisitos que se solicitaba en ese entonces y de esa manera poder entregar tus productos. Entonces, de esa manera vemos cómo los socios clave pueden llegar a impactar, ya sea positiva o negativamente, la operatividad y el funcionamiento de nuestro negocio. Finalmente tenemos los puntos de los ingresos y en un momento vamos a ver también la estructura. En el caso de la fuente de ingresos, ¿sí? Es analizar, y por eso les decía al inicio, vamos a regresar al primer punto, que eran los públicos objetivos primarios, es entender exactamente qué tan dispuesto está nuestro cliente a poder pagar un precio por algún producto o el servicio que yo voy a ofrecer. Y por supuesto, siendo coherentes con la propuesta de valor. Es decir, lo que yo le estoy ofreciendo al cliente en realidad es el precio que estaría dispuesto a pagar esta persona, o posiblemente quizás es un precio muy bajo, o por el contrario, quizás es un precio muy alto. Porque posiblemente las personas también pueden considerar que quizás la propuesta de valor no necesariamente está vinculada o es de manera coherente con el precio que se está ofreciendo. Es decir, yo puedo ver que un producto quizás es muy caro, pero lo que me están ofreciendo en realidad no lo vale. Entonces tengo que ser coherente y por eso es que todos estos elementos del modelo de negocio, como vuelvo a mencionar, están concatenados, están vinculados. Porque si yo no tengo una propuesta de valor, si yo no tengo en realidad una presencia lo suficientemente fuerte de vínculo con mi cliente para poder decirle exactamente que lo que yo le estoy ofreciendo en realidad vale esto, posiblemente el cliente no lo va a apreciar. Y simplemente lo que va a suceder es que el cliente va a dejar de comprar y en el mejor de los casos te lo dirá, pero en otros casos no te lo va a decir. Simplemente va a decir, bueno, muchas gracias, yo ya no vuelvo a comprar en esta empresa. Y esta fuente de ingreso también es importante. ¿Por qué? Porque vimos hace un momento de todos los recursos que yo necesitaba para que mi emprendimiento existiera. Entonces, como yo ya los listé, yo ya los tengo ya preparados, ahora tendría que ponerme a analizar si es que exactamente con todos estos ingresos o con todos estos niveles de venta que yo voy a generar, finalmente se va a poder justamente cubrir todos estos recursos que yo tengo.
que son en este caso tu local, tus deliveries, tus colaboradores que trabajan en tu emprendimiento, los costos fijos, los costos variables, etcétera, etcétera. ¿Mm? Acá me gustaría compartirles el ejemplo de esta empresa americana que se llama Brandlist y que de hecho nació como una iniciativa de esta percepción de que a veces tenemos que muchos productos tienen precios diferentes. O sea, productos que son de la misma categoría, pero de marcas diferentes, varían mucho en cuanto a niveles de precio. Entonces, ellos han tomado un concepto que en distribución se conoce como marca blanca, que posiblemente deben haber visto en diferentes supermercados, donde el supermercado ofrece productos bajo su propia marca, ¿no? Bajo la marca del supermercado. A eso se le conoce como marca blanca. Entonces ellos se preguntaron y dijeron, ¿y qué pasa si todo el establecimiento, qué pasa si todo el local, digamos, todo mi emprendimiento es una marca blanca? Y bajo esa iniciativa nació Brandes, su propuesta de valor. Es decir, que todo lo que tú puedes comprar en el establecimiento no tiene marca. Y de esta manera, simplemente, cuando tú quieres comprar algo, no compras ya por la marca, sino compras más bien por los atributos que tiene ese producto. O sea, tendrías que tomarte un espacio de tiempo para poder analizar y detallar exactamente qué características tiene ese producto versus el otro que yo quiero comprar. Y claro, esto también le da, perdón, eso también le da justamente a este espacio de compra la posibilidad de que tú puedes en realidad ofrecer los productos a costos más accesibles, porque ya no estás compitiendo por marcas, sino que en realidad estás compitiendo por atributos. Y finalmente llegamos al punto de la estructura de costos. Y en esa estructura de costos, como les dije hace un momento, es que una vez que yo ya tengo, justamente, yo ya determiné mis fuentes de ingresos, a cuánto es lo que yo debo cobrar por mis productos o servicios que voy a ofrecer, en la estructura de costos yo traslado justamente esas ganancias que yo voy a tener y voy a trasladar también cuál es el costo de todos los recursos que yo voy a necesitar, de justamente el apoyo con mis socios clave, también cuánto me va a costar ello. Y justamente voy a poder determinar el precio final de mi producto o de mi servicio y por supuesto también hacer un análisis eh, con otras herramientas que ya son un poco más detalladas, como puede ser tu flujo de caja o tu estado de resultados. Quizás si hacemos un cálculo a plazos de tiempo un poco más largos, en lo cual justamente puedes analizar todos los costos que va a tener tu emprendimiento y de manera mucho más aterrizada y mucho más pausada, analizar justamente todas estas actividades y todos los costos que te van a representar para tu negocio. Y de esa manera saber si es que efectivamente este precio final que tú vas a ofrecer versus los costos y versus la ganancia que tú estás esperando, efectivamente va a redituarte en el periodo de tiempo, ¿no? Me gustaría aquí compartirles, para poder ir cerrando y pasar a las preguntas, algunos ejemplos, pero ya digamos con cada uno de los elementos que hemos visto en un solo ejemplo. El que estamos visualizando es el canvas de McDonald's, que como lo pueden ver, aparece hacia el lado, hacia su derecha, aparecen los segmentos de clientes, que en este caso pueden ver que son familias, jóvenes o personas adultas. Entonces, ahí ya tendríamos que definir exactamente quién sería nuestro público primario, quién sería nuestro público secundario. La relación con clientes, que ellos justamente también la generan a través de medios digitales, la distribución por medio de sus locales, la propuesta de valor, que es bastante interesante en el caso de McDonald's. En la propuesta de valor, y hay una película sobre ello que lo pueden visualizar también en Netflix, es justamente reducir el tiempo de preparación de la comida. Es decir, en un periodo de corto muy, muy pequeño, en un periodo de tiempo muy, muy breve, yo puedo ofrecerte justamente un plato de comida por eso se le conoce como fast food. Luego tenemos las actividades clave, que son, digamos, todos los procesos que ellos siguen
los recursos que también ellos necesitan para que la empresa exista, sus, digamos, sus socios clave, que como saben, McDonald's es una cadena que funciona por medio de franquicias, y en este caso necesitarían de estas alianzas, y en la parte inferior pueden visualizar, digamos, los ingresos que ellos obtienen, y por supuesto también todos los costos, que es, por ejemplo, los costos de la empresa misma, de los locales, de la crianza, porque ellos también tienen en algunos casos granjas en las cuales también tienen la crianza de reses para luego convertirlas en las hamburguesas. Y por supuesto también todos los costos publicitarios para finalmente determinar cuáles serían los ingresos de la empresa. Entonces, de esta manera, en una sola vista podemos obtener todos los elementos y el modelo de negocio de esta compañía y que son completamente replicables a emprendimientos. Eso también es igual en el caso de Uber. Ustedes ya lo conocen, esta aplicación para poder solicitar taxis. De igual manera, ¿no? Tenemos la oferta de valor, el segmento de mercado. Acá, como ven, por ejemplo, ya separado incluso por dos grupos, ¿no? Que en este caso serían los usuarios y justamente los conductores, porque como saben, Uber es una aplicación intermediaria. Ellos en realidad no son dueños de ningún vehículo, sino que por medio de justamente los conductores, a quienes afilian como colaboradores o intermediarios, ellos ofrecen justamente este servicios de traslado a, en este caso, los usuarios. Y nuevamente, ¿no? La relación con clientes, canales, actividades, recursos, los socios, ¿cierto? Y nuevamente los ingresos y por supuesto las estructuras de costo. En la parte inferior también les estoy colocando ahí un video en donde pueden visualizar con mayor detalle cómo es que se ha elaborado justamente este lienzo de negocio. Aquí hay otro un poco más, digamos, más orientado para emprendimientos. Tenemos una tienda de licores de igual manera, ¿no? La propuesta de valor en este caso es una tienda de licor enfocada a público turista. Y es justamente poder darles justamente estos licores de manera artesanal e industrial a este público objetivo, que los tienen ahí indicados, ¿no? Como segmentos de clientes, las relaciones, los canales, las actividades, los recursos, los socios y por supuesto también los ingresos y las estructuras de costos. Y para terminar, tenemos bueno, una aplicación que todos, o la gran mayoría debemos de conocer, que es el Pokémon Go, que se sigue utilizando a la fecha, que por ejemplo ahí tenemos igual, ¿no? El segmento de mercado, la oferta de valor, la relación, los canales, en este caso son las plataformas que son Android y Google Play y el App Store en el caso de Apple. También tenemos las actividades, los recursos, los socios, los ingresos y los costos. Entonces, como les decía, por medio del lienzo de negocio tenemos una mirada bastante general de lo que es nuestro emprendimiento o incluso nuestro modelo de negocio si fuera ya consolidado y que nos permite poder analizar exactamente en qué situación se encuentra para poder hacerlo más sencillo y no de manera tan compleja. Y de esta manera también podemos identificar algunas cosas que quizás nosotros necesitaríamos hacer ajustes. En el caso de los emprendimientos, me gustaría poder precisar de que el modelo de negocio es bastante útil porque como un emprendimiento está en fase temprana y se está desarrollando, hay muchas cosas que tú puedes ir cambiando. Entonces, si tú tienes tu lienzo de negocio o lienzo de modelo de negocio, lo que vas haciendo es que dices, esto no funcionó, esto hay que cambiarlo, este proveedor tiene que ser diferente, o tengo que incrementar mis costos, o de repente ya no voy a utilizar Facebook, sino que solo voy a utilizar Instagram y voy a utilizar WhatsApp. O posiblemente dices, el segmento de cliente me ha dado cuenta que en realidad es un poco más amplio y lo voy modificando. Entonces, el lienzo te va ayudando justamente a encontrar cuál es tu modelo de negocio final y hacerlo más dinámico. Y también ver de manera bastante panorámica
todos los elementos, poder justamente ver cómo se interrelacionan y cuáles podrían ser las posibles consecuencias o posibles impactos que podría tener posiblemente quizás ampliar tu segmento de mercado, modificar tus socios, añadir un nuevo producto quizás, porque claro, si añades un producto, ¿qué va a suceder? Se van a incrementar los costos y por tanto tus fuentes de ingresos se pueden reducir, ¿correcto? Y si vas a lanzar un nuevo producto en tus canales, tienes que comunicarlos, ¿no? Y también tienes que informarlos. Muy bien. Muchísimas gracias más bien y no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta o alguna duda. Carlos, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Creo que es de mucho provecho para todos los participantes. Y como Carlos mencionó, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat del Zoom o también a través de los comentarios de Facebook, ¿no? Yo tengo una duda, Carlos. Bueno, más que una consulta, ¿no? O sea, una vez que podamos nosotros identificar estos 9 aspectos que nos has comentado el día de hoy, o sea, cada empleador hace su lienzo y identifica cada uno de los aspectos, o sea, ¿cómo sugerirías por dónde empezar, ¿no? O sea, ¿qué recomiendas los primeros pasos que deberíamos dar para, digamos, poner en ejecución este plan? Sí, gracias. Gracias Alejandro por la pregunta. Yo les recomiendo mucho que, voy a regresar aquí a la diapositiva anterior, cuando tenemos nuestro lienzo de negocio ya inicial, digamos, dos grandes sugerencias, sobre todo cuando hacemos un emprendimiento en fase temprana. No iniciar con una gran cartera de productos, sino iniciar con posiblemente quizás un monoproducto o posiblemente quizás, como lo vimos en el caso de Cook, que es esta empresa que vende estos bowls de pan. Ellos a la fecha tienen tres sabores y los están complementando con nuevos sabores conforme la empresa va creciendo y también con otros añadidos como puede ser, por ejemplo, cervezas artesanales. Pero cuando el negocio recién está empezando, sí es importante, por así decirlo, no complicarnos mucho con respecto a las actividades, ¿no? Es decir, empieza primero con un producto, empieza con 2 o empieza con 3, porque si tú de frente quieres ya ofrecer toda una amplia variedad, digamos, de 10 productos, 15 productos, primero que te va a generar costos, Ujú. ¿correcto? Y claro, conforme vaya avanzando digamos, el movimiento de tu negocio, te vas dando cuenta de que posiblemente de esos 10 productos, los que más se venden son 3. Entonces te estás Ah, quedando con 7 productos que la gente no quiere. Y claro, habría que saber por qué razón la gente no los pide. Eso le suele pasar, por ejemplo, a algunos restaurantes en sus cartas, ¿no? Que quizás tienen muchos platos y a veces hay un platillo que se pide más u otro menos. Entonces, mi recomendación sí es primero empezar con pocos productos ah, y luego, conforme vayas viendo cuál es la aceptación de los mismos, ya vas empezando justamente ya a ampliar un poco más, ¿no? perfecto. Eh, Roger, creo que tenías algunas consultas también. Sí, la primera era, bueno, ante todo agradecer a Carlos por la exposición muy buena, la verdad, muy importante sobre todo también. La primera sería, si en este modelo Canva se puede usar para luego de hacer un plan de marketing o es un complemento, y la otra es un poco más global, ¿no? Si en el tema de la tecnología, las redes sociales, en cuánto ha cambiado el aprendizaje, el tema del marketing en sí, ¿no? Como profesionales, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Roger, por la pregunta. De hecho, sí, es importante aclarar que el lienzo de modelo de negocio lo que hace es reducir, es una expresión bastante sencilla, creativa e innovadora de cómo tener o por así decirlo, un modelo de negocio. Y luego lo que nosotros tenemos que hacer es complementarlo, es decir, cada uno de estos elementos ya tenerlos un poco más detallados en un documento. Sobre todo si es que es nuestro propósito solicitar inversión. Porque posiblemente uno no va a ir o sea, digamos, uno puede tener la mejor intención, pero quizás en una institución financiera van a pedirte más que solo un lienzo de negocio.
van a pedirte, por ejemplo, quizás cuál es tu flujo de caja, cuál es tu estado de resultados, y que ahí entraría en la estructura de costos. Entonces sí sería importante que pudieras ir detallándolos un poco más. Lo que te sirve, por supuesto, el modelo de negocio es en esta fase temprana en la cual tú tienes, digamos, la idea del negocio, aterrizarla. O sea, ser mucho más consciente respecto a si es que el negocio que yo tengo en mente en realidad es viable o no es viable. Y si yo quiero que sea viable, en todo caso, ¿cuáles son esas tuercas o cuáles son esas piezas que yo tengo que ajustar? Porque me pasa mucho que cuando estaba en las sesiones de clase presenciales, que suelen muchos estudiantes decirme, tengo una idea, ¿no? Y claro, y sus expresiones en realidad me motivan porque son expresiones llenas de mucha fuerza y mucho vigor en decir, tengo esta idea y yo sé que va a funcionar, ¿no? Y claro, es decirles, ok, haz tu modelo de negocio para que veas exactamente todos los componentes que necesitas. Porque me ha pasado de los dos lados. Por un lado, que vienen estas personas que tienen la idea y quieren hacerla. Y por otro lado, me pasa del otro lado que es alguien que ya la implementó, o sea, que la idea ya es una realidad y que en el camino se han dado cuenta y me han dicho, el proveedor me está fallando, los costos me están matando, o posiblemente quizás saqué 5 productos y solo uno funcionó. Entonces, en ese momento te das cuenta y dices, ah, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, solo lanzaste la idea, pero con, digamos, con el mejor espíritu de simplemente de querer tenerla. Pero el lienzo de negocio lo que te da es justamente esa flexibilidad de decir, ah, ok, esta emoción que yo siento de querer emprender me queda un poco más clara de justamente por medio de estos 9 elementos básicos tener claro exactamente qué es lo que necesito y en cuál posiblemente necesito profundizar un poco más. Por ejemplo, cuando nosotros implementamos Zoila, hicimos esto, hicimos un modelo de negocio y lo validamos con el mercado. O sea, hicimos encuestas, hicimos entrevistas y producto justamente de esa validación, luego regresábamos y luego lo íbamos modificando hasta justamente encontrar este modelo antes de lanzarlo y luego finalmente lo implementamos. Perfecto. Qué importante, Carlitos, lo que mencionas, el tema de validar nuestra propuesta, ¿no? Porque a veces pensamos que, digamos, sí, decimos, sí, va a funcionar, pero no validamos previamente y al final no resulta mucho, no tenemos buenos resultados y eso al final nos perjudica, ¿no? Como emprendedores o como empresa, ¿no? Ya son las 11:03, nos hemos pasado un poquito, pero Carlitos, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido muy interesante esta presentación y de mucha ayuda para los emprendedores. Gracias, Roger, y gracias a todos los participantes y los que están conectados el día de hoy por compartir su tiempo con nosotros. Y Carlitos, ¿verdad? Coméntanos si desean contactarte, quisieran contar con tus asesorías, dónde te podrían ubicar o contactar. Bueno, rápidamente aquí les comparto, ahí lo estoy colocando en pantalla, y en la parte inferior está mi correo electrónico, cpereira@pucp.pe. Ahí pueden contactarme con todo gusto. Como repito, yo también formo parte del Centro de Innovación de la Universidad Católica y con todo gusto podemos agendar una cita para poder darles algunos alcances mayores, sobre todo. El objetivo es, sobre todo, que estos riesgos en realidad puedan reducirse. El objetivo del lienzo de negocio no es que en realidad las personas no emprendan, al contrario, que en realidad emprendamos con las herramientas necesarias para, como repito, esos riesgos poder reducirlos al máximo, poder mitigarlos, para que de esa manera la posibilidad de éxito de nuestro negocio se incremente cada vez más, ¿no? Y simplemente no nos pase que quizás vamos aprendiendo con las lecciones, sino que en realidad vamos en realidad mucho más encaminados o con un conocimiento más aterrizado. Perfecto. Ya. ¿Quisieras agregar algunas palabras final, Roger? No, agradecer igual a Carlos, bueno, por los alcances, qué importante saber estos temas, ¿no? Y bueno, invitarlos al próximo sábado, al próximo webinar,
que ya le informaremos ya pronto, ya de hecho que va a ser igual interesante que el de hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a ustedes, chicos. Nuevamente, muchas gracias a todos, a Carlos, a Roger y a todos los que han atendido el día de hoy. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, gracias, chicos, gracias.